Y bueno, como todos sabemos, pues venimos de unos días tempestuosos. De este tiempo, pues como familia lo hemos denominado que es como para nosotros como un intensivo, un momento en donde hay un cúmulo de aprendizajes, de enseñanzas, de trabajo, de obra del Señor en nuestros corazones de una manera intensiva. Literal, han sido, 3 semanas de, mejor dicho, una intensidad, sobrenatural realmente, en donde no solamente experimentamos la partida de nuestro pastor, sino donde también fuimos testigos en diferentes ocasiones de el dolor, de la desolación que a diario viven muchas familias que pasan por circunstancias difíciles, que viven momentos de dificultad, de enfermedad, en donde pues en medio de este tiempo quedaron muchas lecciones aprendidas. Pues realmente por misericordia de Dios hemos sido una familia que ha gozado de salud, siempre que realmente en el caso de nosotros con nuestro chiquitín habremos tenido que ir 2 veces en los casi 11 años que él tiene al hospital, ¿sí? Pues siempre realmente hemos gozado de mucha salud y pues siempre nos manteníamos como un poco lejos pues de tantas cosas que se mueven al interior de un hospital, ¿sí? Que las personas que obviamente trabajan allí o han pasado por circunstancias difíciles pues saben cuán complicado son estos tiempos para muchas familias, y ver cómo pues realmente hay una gran diferencia entre cuando uno va confiado en el Señor a cuando pues realmente las personas quedan completamente desubicadas y desorientadas. Y así como en el transcurso de una hora bien podían llegar 2, 3 ambulancias en un lapso mientras nosotros esperábamos el ingreso, y ver familias completamente destrozadas por el dolor. Y uno ve lo que dice la palabra del Señor, y es que el enemigo vino a eso, ¿cierto? Vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor ha venido a traer vida, y vida en abundancia, aun cuando tengamos que enfrentar diversas pruebas. Esa vida que el Señor nos da plena y abundante no cambia. Amén. Entonces, ha sido un tiempo, como les digo, de muchísimas enseñanzas que sería imposible compartirlas todas en una sola prédica. Probablemente les vayamos contando de camino algunas de todas esas cosas que el Señor nos ha enseñado, pero sin lugar a dudas ha sido un tiempo que de la mano de Dios pues ha sido favorable y ha sido bueno, porque la palabra del Señor así lo dice, ¿cierto? Que los que lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ha sido un tiempo en donde también nos hemos conocido más, nos hemos acercado más, nos hemos aprendido a valorar mucho más, y bueno, que ha sido realmente de crecimiento en todas las áreas, donde una vez más comprobamos que todo lo de esta tierra es tan vano, ¿cierto? Que es vanidad de vanidades, y como decía Pablo, todo lo que uno alcanza en esta tierra termina siendo como basura, ¿cierto? Porque realmente lo verdaderamente valioso de la vida se ve en estos momentos. Lo más importante de nuestras vidas es tenerlo a Él. Y ha sido Él el que nos ha sostenido en este tiempo, ha sido su palabra la que ha sido bálsamo para nuestras vidas. Y quiero que vayamos juntos a un momento en donde el Señor junto con sus discípulos también enfrentan una tormenta. El Señor a lo largo de su palabra nos muestra en diferentes momentos como momentos trascendentales para la historia tanto del pueblo de Israel como del propio andar de sus discípulos requerían de decisiones, ¿no? Entonces el Señor le dice, bueno, tienen que entrar, poner sus pies en el Jordán para que se abran, en el Mar Rojo, empiecen a avanzar para que Él también se abra y que ustedes tengan que cruzar. Y vamos a compartir un momento, bueno, el título de hoy es Crucemos al otro lado. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23, dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos.
De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Si trajiste tu Biblia, te pido que abras ahí Mateo 8 y lo tengas abierto, porque vamos a estar volviendo, vamos a ir a otras citas que pues nos podemos apoyar en las pantallas, pero también vamos a estar volviendo a este capítulo. Entonces puedes tenerlo ahí abiertico, Mateo capítulo 8. Y dice el versículo 23, dice: luego Jesús entró en la barca. Y vamos a hacer un pare. Ahí dice la palabra que entra el Señor Jesús en la barca. Y es que en nuestra vida, cuando nosotros hemos decidido abrir nuestro corazón a Cristo, el Señor entra a nuestras vidas. Y desde que nosotros tomamos esa decisión, y si nosotros pues cada día vivimos entregándole a Él el control de nuestras vidas, el Señor permanece en medio de esa barca. En la barca no estamos solos. Vemos que este es un momento en donde el Señor Jesús y los discípulos enfrentan una tormenta, pero vemos también que dice que el Señor Jesús entra en la barca. Muchas veces pensamos que en medio de la tormenta podemos estar solos, pero no es así. El Señor está con nosotros ahí en medio de esa barca. De hecho, dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos ¿a qué? ¿A qué debemos aferrarnos? A lo que creemos, ¿cierto? Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él enfrentó todas y cada una de las debilidades por las que tú y yo pasamos. Todas las debilidades que nosotros enfrentamos en estas vidas, Él también las soportó. Él también tuvo que ver partir a su padre terrenal, por ejemplo, ¿cierto? Vemos en la palabra que cuando el Señor es crucificado, solamente al lado de Él está su mamá, ¿cierto? Está María ahí a los pies de Él, pero su papá no está. Y pues en datos históricos se muestra que pues ya José había partido de esta tierra. Entonces Él también tuvo que llevar y hacer la sepultura de su padre, pero no solamente con su padre, sino que Él tuvo que despedir personas que para Él fueron amadas en la tierra, como por ejemplo su primo Juan el Bautista, quien murió decapitado, ¿cierto? Y había una relación tan fuerte entre ellos que cuando el Señor se entera de esto, Él dice que le pide a sus discípulos que se vayan en una barca a solas, ¿sí? Y quiere estar apartado. Y realmente en momentos de dificultad es allí, a los brazos de papá, donde nosotros debemos correr y refugiarnos, porque en momentos de dificultad, en momentos de tormenta, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a querer venir la tristeza, ¿cierto?, a invadir completamente nuestras vidas, y puede venir a intentar venir también la depresión, ¿cierto? Puede venir sentimientos de soledad que pueden llevar a una persona a tomar malas decisiones. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús en un momento de una pérdida tan grande como la de Juan el Bautista, que la vemos registrada en la palabra? Él fue a buscar un lugar para estar a solas, ¿sí? Pues al llegar allí se da el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿sí? En ese momento, porque era más grande la misericordia que el Señor sentía, y los sentimientos de Él pasaban a un segundo plano, porque como humano Él sufrió y pues bueno, experimentó este dolor que nos muestra
la palabra. Entonces, en medio de cualquiera que sea la circunstancia, porque puedes, y mientras estemos en este mundo vamos a enfrentar dificultades, ¿cierto? Pero cualquiera que sea la circunstancia, podemos tener la seguridad de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros, que el Señor ha subido en esa barca con nosotros. Entonces, es lo más importante y lo que debemos mantener presentes, porque en medio de la dificultad muchas veces nos podemos sentir solos. Y esto es una mentira, porque Dios está ahí con nosotros, en medio de la dificultad, y Él ha prometido estar ahí hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Él ha prometido estar ahí. Sigue diciendo el versículo 23, bueno, dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Entonces vemos que había un propósito en medio de acá. ¿Cuál era ese propósito? Cruzar el lago, ¿cierto? Cruzar al otro lado. Y es que las circunstancias que llegan a nuestra vida tienen un propósito, que es llevarnos a otro lado, ¿sí? El deseo de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas no es un plan estático. Yo compartí hace poco en unos ayunos, el propósito de Dios para nosotros no es sencillamente nuestra salvación, porque si hubiese sido solamente salvarnos, pues sencillamente hubiésemos podido aceptar a Cristo un minuto antes de partir de esta tierra y irnos con Él. Pero si tú y yo tenemos vida es porque hay propósito de Dios con nosotros en nuestra vida, y entonces hay propósito. Y el Señor, cuando le dice a sus discípulos que se suban a esa arca y que crucen, es porque hay un propósito. El Señor no le dice a alguien, súbase por subirse, ¿cierto? Sino que había un propósito, que era cruzar al otro lado. Entonces, dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, vemos que el propósito de Dios tiene un propósito en medio de todas las cosas, y Él nos dice, bueno, súbanse que vamos para otro lado. Él les dijo específicamente qué iban a hacer, pues no lo hemos registrado en la palabra. Muchas veces nosotros nos subimos en esa barca y no sabemos realmente hacia dónde vamos, ¿sí? Realmente, bueno, digamos que fue también nuestra experiencia. Nosotros cada día era un día diferente, un día en donde podíamos ver avances y donde como que estábamos sin saber realmente hacia dónde el Señor nos quería llevar. Los primeros días fueron días bastante complejos, muy difíciles, pero poco a poco el pastor fue presentando pequeños avances de mejoría que traían a nosotros como una esperanza y una motivación mayor, pero sin embargo seguíamos andando sin saber para dónde íbamos, pero sabíamos que el Señor estaba ahí con nosotros, y eso era lo que nos permitía estar tranquilos. Entonces nuestra oración tenía momentos raros, porque no queríamos orar de acuerdo solamente a nuestra voluntad, sino que queríamos orar conforme a la voluntad del Señor, porque uno humanamente sus oraciones puede ser bastante egoísta, ¿cierto? Y querer imponer sus deseos por encima de los deseos del Señor. Obviamente la oración humana sale a flote en medio de estas circunstancias, pero luego poco a poco fuimos como familia soltándonos, y como iglesia soltándonos cada vez más en las manos del Señor y confiando en su buena y perfecta voluntad, sabiendo que era ahí, en ese lugar, donde realmente podíamos estar seguros. Y el Señor le dice, bueno, vamos, crucemos hacia el otro lado. Ellos no sabían qué iba a pasar de camino, solamente se subieron, ¿cierto? Así como tú y yo, nosotros no conocemos lo que viene para nosotros por delante, pero si el Señor está en nuestra barca, podemos estar seguros, podemos estar confiados. Dice el versículo 24, dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco,
pero Jesús dormía, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor y decimos, bueno, Jesús va en nuestro barco, pues podemos sentir de manera inconsciente que todo va a ser color de rosa, ¿cierto? Que todo va a ser perfecto porque Jesús va en la barca y que todo va a ser perfecto, pero realmente no es lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos dice, mientras ustedes estén en esta tierra, van a tener aflicciones, ¿cierto? Pero no teman, deben confiar porque yo he vencido al mundo. Entonces, por encima de las circunstancias terrenales está la voluntad perfecta del Señor, está su victoria. Amén. Entonces, dice que estando el Señor en la barca, se presenta en el lago esta fuerte tormenta que entraba en la barca. Y quiero que pensemos en la actitud de los discípulos. O sea, no sé si usted ha tenido de pronto la oportunidad de montarse en una lancha, bien sea atravesando al menos el río Magdalena o de pronto en el mar, y que imagínese usted la escena, que usted esté por allá muy en el medio y empiece una tempestad. Pues no estamos hablando de que en ese tiempo estuviese el Titanic o quién sabe qué barco grandísimo, y empieza este oleaje tan fuerte a golpear el arca donde ellos van. Pues pongámonos en el lugar de los discípulos, ¿no? Qué preocupación, qué angustia, y en medio de estos momentos, pues en lo humano es natural que salte esa preocupación y esa angustia, y como si fuera poco dice la palabra, que el Señor, ¿qué pasó? El Señor estaba durmiendo, ¿cierto? El Señor dice la palabra que dormía. Pero mientras él dormía, las olas seguían golpeando la barca y la preocupación en ellos pues seguía aumentando, y pareciera que el Señor fuera indiferente a la necesidad de ellos. Pero ¿será que él era indiferente? No, ¿cierto? Él no era indiferente. Dice ahí el versículo 25 que los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Ustedes creen que los discípulos le dijeron de esa manera al Señor en medio de esa tormenta? ¿Cómo le diría? Ojalá y no nos toque ir en un espacio donde necesitemos ayuda y vayamos con ustedes. La verdad, dice, ¿cómo creen que decía? Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Dice la palabra que ellos, ¿qué? Gritaron, ¿sí? Ellos estaban gritando, estaban preocupados. Y esa es, en medio de la dificultad, pues la primera oración que nos sale humanamente, ¿cierto? Señor, sácanos de esta situación, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y se nos olvida, a veces las circunstancias parecen gigantes, que se nos olvida que es más grande el Señor que está con nosotros que la situación que tenemos ahí de lado, ¿cierto? Pero sentimos que nos vamos a ahogar en medio de las circunstancias. Entonces, es importante que nosotros vemos que si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el Señor y lo vemos realmente a Él, por más grande que parezca la tempestad, si Él está ahí, no nos vamos a ahogar, ¿cierto? Porque el Señor no es indiferente. Cuando el pueblo de Israel tiene que ir a la tierra prometida, o sea, si el Señor dijo, vamos a cruzar al otro lado, es porque ¿qué? Porque van a cruzar. ¿Será que se iban a quedar a mitad de camino? No, si el Señor dijo, vamos a cruzar al otro lado, ¿qué pasa? Van a cruzar al otro lado, ¿cierto? Lo que el Señor nos ha dicho es verdad. Y las promesas que el Señor nos ha entregado son reales. Y si Él ha dicho, vamos a cruzar al otro lado, vamos a cruzar, así sea en medio de una tempestad como sea, pero debemos estar con la confianza de que vamos a cruzar. El pueblo de Israel pereció en medio del desierto porque le costó creer esto. El Señor le dijo, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero para cruzar y para llegar a ese otro lado,
pues hay un espacio que muchas veces puede ser un lago, puede ser un desierto, puede ser una tormenta, pero hay un espacio de transición, un espacio de formación, un espacio donde nuestro corazón es formado y un espacio en donde realmente vamos a poder llegar al otro lado. Si queremos llegar al otro lado, pues necesitamos cruzar el lago, necesitamos atravesar la tormenta, necesitamos cruzar el desierto. El plan de Dios para el pueblo de Israel era que ese paso por el desierto fuera ¿de cuánto? De 40 días, ¿cierto? Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel, que en 40 días salieran de Egipto a la llegada a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó cuando envían los espías a que revisen la tierra? ¿Qué pasa? ¿Cuántos van? 12 van, ¿cierto? 12 van de espías a revisar la tierra que el Señor ha prometido que les entregaría. ¿Y qué pasa? Se devuelven todos 10 en 10 completamente desanimados, aun cuando habían visto que era una tierra donde realmente fluía la leche y la miel, donde habían frutos grandes, pero ellos veían la tormenta y las circunstancias mucho más grandes que la promesa de Dios, ¿sí? Entonces eran mucho más grandes los gigantes que ellos veían y ellos se sentían como si fueran pequeños saltamontes, ¿cierto? Como pequeñas cucarachas ahí que les iban a poner el pie encima. Así se sentía la nación de Israel. Y yo quiero pedirte que pienses si en medio de las dificultades también ha pasado de pronto que tú te sientas como eso tan insignificante y como que esa dificultad es más grande que las promesas que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Entonces, el pueblo de Israel empieza a caminar en círculos. ¿Por qué? Porque no tenía fe, porque no se sometía a obedecer los mandatos que el Señor había dado. Y entonces empiezan a dar vueltas en círculos, ¿cierto? Y todo esto pasaba mientras generación tras generación moría y caía, ¿cierto? Porque esa generación no había creído y el Señor no pudo confiar esa entrada de ellos a la tierra que Él había prometido. El deseo de Dios era que entraran, claro, ¿cierto? Por eso los sacó de Egipto. Pero ¿quién fue el obstáculo para entrar? Ellos mismos, ¿cierto? Y muchas veces somos nosotros mismos los obstáculos para que las promesas de Dios se establezcan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque permitimos que esas circunstancias se vuelvan mucho más gigantes que el Dios en el que hemos decidido creer. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsa hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. ¿Para quién será esta palabra y esta advertencia? Para nosotros, ¿cierto? Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. En medio de este proceso que pues realmente no ha sido sencillo,
Damos gracias al Señor porque en medio de su obrar, realmente nosotros podemos decir, fueron días en ese paso, ¿sí? En esos momentos de dificultad. Y obviamente vendrán momentos difíciles, ¿sí? Porque pues digamos que no todo para ahí, sino es todo lo que viene por delante. Pero damos gracias al Señor porque no fueron meses lo que tuvimos que estar en medio de este proceso, no fueron años los que tuvimos que andar dando vueltas en el mismo lugar, sino que confiamos en que la perfecta voluntad de Dios se estableció. ¿Por qué? Porque pudimos también soltarnos en Él y confiar en Él. Realmente fueron esos días los que necesitábamos para poder cruzar al otro lado. Y como compartía mi esposo en la ceremonia, el pastor realmente estaba listo. Él tuvo ese espacio para hablar con mi esposo y él pues con su expresión cuando hace sus manitas así, pues quiere decir es como que, pues bueno, no siendo más, pues estamos listos. Humanamente, pues obviamente uno no quiere, ¿cierto? Y mi esposo le dijo, nos vemos mañana, ¿sí? Pero fue la última conversación que tuvieron y en medio de todo sentimos tanta gratitud al Señor porque realmente los que no estábamos listos éramos nosotros. Él estaba preparado, Él estaba listo, nosotros no. Y pues obviamente nunca pienso yo que vamos a estar listos para que un ser amado pues parta de esta tierra. Nunca vamos a estar preparados, sea cual sean las circunstancias. Pero algo que como familia sí anhelábamos con nuestro corazón es que no queríamos que el pastor sufriera. Y durante ese periodo difícil el pastor estuvo sedado y pues creemos que él no era consciente de los procesos que él vivía. Pues nosotros como familia sí, pero era nuestro campo de entrenamiento, era nuestro momento de entrenamiento, era esa tormenta para poder llegar hacia el otro lado. Todavía no nos hemos bajado de la barca, no sabemos exactamente muchas cosas cómo serán, porque pues obviamente pues nuestra vida ha dado un giro, pues bueno, como iglesia también que es sorprendente, ¿cierto? Y de una manera especial pues para las personas mucho más cercanas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, la vida de nuestra pastora, ¿cierto? Que tiene un cambio en su cotidianidad y en todas las cosas, como iglesia también, ¿cierto? Porque pues el pastor hacía parte de nuestra cotidianidad y sin lugar a dudas una persona irreemplazable. Aun cuando hayan personas que intenten hacer lo que él hizo, pues nunca nadie lo va a hacer como él lo hizo. Habrán personas que se paren en la puerta a saludar. Y yo creo que muchos de pronto hoy tuvieron esa sensación de sentir ese vacío de que él no esté ahí dándoles su saludo, su abrazo, ¿cierto? Y pues realmente será una persona irreemplazable, tanto en la iglesia como obviamente también en nuestras vidas, porque Dios ha dispuesto que cada persona sea diferente, así como tiene un plan diferente con cada uno. Y todos hemos sido testigos de todo lo que el Señor hizo a través de la vida de nuestro pastor. Y que también hay un llamado para cada uno de nosotros, que también es diferente, ¿cierto? Porque el Señor a cada uno nos confía diferentes dones y talentos y nos ha confiado a cada uno un llamado. La palabra del Señor dice que el llamado de Él es, su llamado y sus dones son irrevocables. Entonces, bienaventurados los que estamos esta noche en este lugar, porque entendemos que su llamado está ahí presente y aunque de pronto intentemos hacernos los locos durante años o durante algún tiempo, el llamado de Dios es
irrevocable. Cuando tú un día decidiste abrirle la puerta al Señor en tu corazón, es como si hubieses firmado un contrato perpetuo. Amén. Y sigue ahí. Así tú intentes desviar tu mirada, pero ese contrato que tú has hecho con el Señor sigue vigente y Dios no lo ha olvidado. Las promesas que el Señor te ha entregado en otro tiempo siguen estando vigentes y no podemos hacer oídos sordos a ese llamado, porque el llamado, dice la palabra en Romanos, es irrevocable. Sus llamados, sus dones. Y entonces el Señor a uno les pone unos dones, unos talentos, a otros, ¿cierto? Y en este tiempo algunas personas decían, bueno, ¿y ahora quién? De pronto cuando nos portemos mal, nos va a tirar las orejas. Entonces, pues nuestra respuesta es, pues toca que ahora no se porte mal, porque realmente los talentos o los dones que el Señor había puesto en nuestro pastor en cuanto a paciencia, yo muchas veces lo vi a él llamar una y otra vez a las mismas personas con los mismos berrinches, pero él volvía e insistía. Yo la verdad, cuando fue ese momento de repartir esa paciencia, yo no estaba presente ahí, porque yo soy más partidaria, no, pues uno trabaja con el que quiera trabajar. Servirle al Señor no es una obligación, ¿sí? Pero el pastor era paciente y entonces llamaba hermano, lo extrañamos, porque no, bueno, ya lleva tantos fines de semana y él buscaba exhortar. Y muchas veces, aunque de pronto en medio de la reunión que normalmente hacemos de pastores, hablábamos y decíamos pues como que ya agotados, que los mismos, con las mismas, una y otra vez, pues ya uno llega como que la paciencia humanamente se va agotando y le decíamos al pastor, pues ya, o sea, como que ya no lo llame más, ya no busque más esa persona. Sin embargo, él en su casa volvía y llamaba, ¿cierto? Porque a cada uno Dios nos pone sentimientos y nos pone dones, talentos, inquietudes, llamados diferentes, aunque todos van encaminados hacia el mismo propósito. Pero qué bueno que todos esos todo eso que el Señor sembró en nuestra vida a través de nuestro pastor, pues podamos recordarlo. Y yo creo que en días como estos podemos recordar y es como un eco sus palabras, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado o no? Seguramente, ¿cierto? Si el pastor tuvo que charlar varias veces con usted, probablemente sus palabras sean como un eco en su interior, pero sepa usted que no era el pastor, sino era el Señor a través de nuestro pastor hablando a su vida. Y como dice la palabra, debemos ser sensibles a su voz, sensibles a su llamado y no endurecer nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a ser sensibles a ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que, como les decía, ese llamado no es irrevocable. El llamado que el Señor ha hecho está ahí, vigente. No importa si de pronto tú te habías ido y llevas mucho tiempo de pronto apartado del Señor, pues bueno, este es el día para volver a Él. Amén. Y que el Señor pues realmente siga obrando en Él, en ese propósito que Él nos ha dado. Entonces, el Señor, así como usó la vida de nuestro pastor para dejar un sello, tanto en su familia como en esta iglesia, como en el socorro, pues Dios también desea que tú y yo dejemos sello en la vida de otras personas, porque Dios también te ha confiado a ti dones y talentos para que podamos servirle a Él con nuestra propia vida. Algunos podrán dar tanto fruto y tener ministerios tan amplios, tan grandes, con tanto alcance como el de Pablo, pero otros de pronto como el de Esteban, y está bien, porque es lo que el Señor dispone. Lo importante es estar en su voluntad. Entonces, si nosotros vemos, el Señor no es indiferente a nuestro clamor en medio de la necesidad, en medio de la angustia. El Señor está ahí, atento. En esos momentos donde tú sientes que
como que cada ola te estrella contra una pared y te devuelve y te da contra la otra, porque así a veces se siente la vida y los momentos de dificultad se pueden sentir así de una manera agresiva, pero el Señor permanece en la barca y por eso el Señor dice, en esos momentos de dificultad, aunque no es sencillo, dice, considérenlo como una oportunidad para alegrarse, porque su fe va a ser desarrollada en medio de esas circunstancias. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sin lugar a dudas, no somos los mismos después de una tormenta. Al menos mojados salimos, pero no somos las mismas personas. El Señor transforma completamente nuestras vidas y nuestros corazones. No volvemos a ser las mismas personas. Y si nosotros permanecemos en Él, en medio de la tormenta, no hay por qué temer. Obviamente habrá tristeza, habrá llanto como en esta oportunidad, pues creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos derramado lágrimas, pues porque no es sencillo, ¿cierto? Despedir a una persona tan amada, pero sabemos que hay un propósito mucho más allá que lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Dice el versículo 26, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces, si Él está, no hay por qué tener miedo. Y es inevitable, sería una mentira decirles, por ejemplo, en mi caso personal, porque pues no hemos hablado a detalle de esas cosas, pero en el primer momento cuando supimos, pues digamos que todo esto llega de una manera tan de repente como esta tormenta, que ellos estaban en la barca y dice la palabra de repente, empezó una tormenta que empezó a meterle el agua a la barca y así literal fue esta situación. Para nosotros el pastor estaba muy bien y de repente pues él sencillamente sintió que tenía como un malestar, como que le iba a dar gripa. Esa fue la manera como en que él lo expresó el viernes después de haber hecho todas las vueltas que él normalmente hacía. Pues llega a la casa y dice, bueno, que se siente como un poco regular y así empieza ese proceso. El lunes ya él va al hospital, el martes pues su estado, bueno, el mismo lunes ya en la tarde su estado es delicado, el martes es pues aún más delicado y esos días son difíciles y humanamente pues claro que oramos al Señor, o sea, cuando escuchamos el primer, bueno, no recuerdo si era el primero, bueno, uno de los informes en donde digamos que claramente la situación era bastante crítica, yo le pedí al Señor con todo mi corazón, yo le decía, Señor, o sea, sánalo porque yo no me imagino como que el desenlace que finalmente tuvimos y pues yo pensaba en la pastora, pues pensaba en la mamá del pastor, porque yo decía, no, Señor, o sea, como que tú no puedes permitir eso. Sinceramente fue mi oración meramente humana, ¿sí? Con puro el sentimiento. Ya poco a poco el Señor nos llevó a orar por su voluntad, ¿sí? Por soltar en Él, sabiendo que su voluntad podía ser levantarlo de ahí, que Él tenía el poder para levantarlo si esa era su voluntad, o también de llevárselo, que finalmente para Él esa era la mejor versión, ¿cierto? Porque el morir es ganancia, ¿cierto? Entonces, la mejor versión de la historia pues fue el desenlace que tuvimos para Él. Para nosotros pues nos cuesta aceptarlo, aunque sabemos por la fe que pues realmente fue lo mejor, ¿cierto? Entonces, dice, bueno, ¿por qué tienen miedo? Y obviamente en momentos de dificultad, pues podemos sentir miedo y olvidarnos que el Señor está ahí y el Señor tiene que decirnos,
¿por qué temes? O sea, si yo estoy contigo, ¿por qué tienes miedo? Y de pronto son los sentimientos que pueden venir en medio de este tiempo. Bueno, y ahora, ¿cómo qué va a pasar en esto o en aquello? De pronto en esos roles que el pastor ejercía, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, por ejemplo, los que están, estaban bajo la cobertura del pastor van a decir, bueno, ¿y ahora? Y el Señor dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Cierto? ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Dice el Señor. Entonces, si Él está ahí, no hay por qué temer. Si estamos en Él, o sea, así la barca se desbarate como le pasó a Pablo, o sea, así sea un palo, el Señor podrá usar un palo para mantenerte a flote. Pero si no es el deseo perecer ahí, pues no vamos a perecer ahí, sino que vamos a cruzar al otro lado, aun cuando pasemos por tormentas. Entonces, nuestra seguridad no está en la barca como tal, ¿cierto? No está en esta vida como tal. Nuestra seguridad está en que Él está con nosotros, en que Él está ahí en medio de nuestro proceso. Y por estos días, pues, ha sido lindo en medio de, pues, obviamente de lo difícil también que es el momento físico, pero ha sido lindo sentir el amor de muchas personas. Y de que, bueno, uno siente en algunos esa profundidad que de alguna manera quisieran como quitar como ese dolor que humanamente se siente y hemos podido, digamos que a veces en medio de los abrazos, pues eso se siente, ¿cierto? Se transmite y uno puede percibir como esa sinceridad con que las personas dicen, cuenten conmigo. Pero realmente más que nosotros, pues es si el Señor puede contar con nosotros. El Señor nos está haciendo esa invitación de cruzar al otro lado, aun cuando vengan tormentas. Y la pregunta es, ¿el Señor podrá contar con nosotros para ese llamado, para cruzar del otro lado? Obviamente, en estos momentos de pronto que son difíciles, muchas personas se harán promesas o compromisos. Sinceramente, pues también no los hemos hecho. Por ejemplo, digamos que a nivel ministerial, pues hemos dicho, pues no hemos usado la expresión de Señor, te prometemos, no, pero sí hemos dicho, bueno, necesitamos ver de qué manera se va a continuar con la obra, por ejemplo, de Berlín, porque era un llamado específico, un sentir específico del pastor. Sinceramente, pues ninguno de los tres pues sentía ese llamado como lo sentía él, y es una obra que sentimos que debe continuar, ¿cierto? Que debe seguir, porque también es parte del legado de nuestro pastor. Y entonces de pronto pues tendremos que pensar en la manera en cómo se va a organizar este tiempo y pues bueno, obviamente poderlo seguir haciendo. Entonces, mucha gente durante ese tiempo podía haber sentido ese llamado, ¿sí? Porque hubo varias personas que lo acompañaron a él en diferentes ocasiones a hacer, pero de pronto iban algunas semanas y desistían, ¿sí? O iban por temporadas y volvían, y de pronto alguna persona ser inquieta en su corazón, no, yo voy a seguir, voy a hacer, y de pronto por emoción hacer promesas que de pronto con el paso del tiempo no se van a cumplir. Pero pues la invitación es que juntos con el Señor Jesús crucemos al otro, crucemos juntos al otro lado y que no se quede sencillamente en promesas o en buenas intenciones, en buenos deseos, porque fueron muchas las veces que el pastor hizo sus gestiones allá para darle ingreso, porque pues obviamente es una cárcel, es un centro penitenciario donde no entra y sale la gente cuando quiere y sale no, sino que él hacía las gestiones para que las personas que decían que lo iban a acompañar pudiesen tener el ingreso y sin ningún problema y pudiesen compartir la palabra. Sin embargo, pues fueron varias también las ocasiones en donde pues él iba solo a hacer esta tarea. 25 años donde el Señor le permitió
ir. Y no solamente él iba los jueves, de hecho, o sea, y pues con esto obviamente no se trata de pronto juzgar esa situación, porque incluso, pues bueno, yo tampoco nunca me subí en esa barca de decir, vamos a hacerlo, ¿sí? Pero pues ahora tenemos como iglesia un compromiso, ¿cierto? De seguir llevando su palabra y de seguir también ese legado que el Señor nos dejó. Entonces, que sean promesas que perduren en el tiempo, ¿sí? Que permanezcan, que no sean como de pronto una buena intención y sencillamente quede ahí, ¿cierto? Sino que todo lo que en nuestro corazón nos comprometemos, que realmente es un compromiso, es con el Señor, ¿cierto? No con las personas. Entonces, muchas veces lo que les decía, yo pues tampoco fui de las que me subí en esa barca de decir, sí, vámonos para Berlín a ir a compartir la palabra. No lo hicimos. De hecho, por el contrario, yo sí varias veces cuando estábamos en semanas tan agitadas pensé, el pastor debería no ir esta tarde, porque esta noche pues encima tenemos redes y toca hacer esto y esto y esto y esto, pero él igual iba. O sea, mientras el Señor le permitió estar allí, a menos que fuese algo pues que realmente le impidiera estar, él estuvo allí, no solo jueves, sino que a veces también se iba los sábados como si fuera una visita más. Y pues no es cómodo, ¿cierto? No es cómodo ir a este lugar porque depende del guardia que esté, te hacen requisas, como que tienes que entrar en momentos que pues humanamente no son cómodos, pero el amor que el Señor ponía en el corazón pues del pastor era más grande que esos momentos de incomodidad. ¿Mm? Y como leíamos ahí en versículo 14 de Hebreos capítulo 3, dice, pues si somos fieles hasta el fin, Hebreos 3, versículo 14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces nuestra perseverancia no debe ser momentánea, sino que debe ser hasta el fin, ¿cierto? Hasta que el Señor venga por nosotros, bien sea que sea de manera colectiva o de manera individual. Dios es fiel todo el tiempo, pero somos nosotros los que necesitamos aprender a ser fieles a Él. Somos nosotros los que necesitamos subirnos en esa barca confiados de que si Él está en esa barca, nada va a pasar, nada negativo va a pasar, ¿cierto? Porque en sus manos estamos seguros y estamos confiados. Y dice, entonces, sigue diciendo Mateo 26, dice, entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Y cuando nosotros pensamos, creemos que, bueno, esta es la solución a todos los problemas y que muchas veces esa tormenta se calmará como nosotros creemos que se va a calmar. Pero la palabra del Señor nos muestra que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, ¿cierto? Y sus caminos también, ¿cierto? Son muchísimo más grandes. Los sueños que nosotros podemos tener y la visión que nosotros podemos tener acerca de esta vida es demasiado corta al lado de la vida que Él tiene para nosotros. Entonces, Él calma la tormenta, efectivamente. Tal vez no a la manera que nosotros creemos que la va a calmar, pero de que Él la calma, la calma. Las tormentas no son eternas. Y puedes decirle a la persona que está a tu lado, las tormentas no son eternas. Son sencillamente un paso, un medio para llegar al otro lado, para poder cruzar al otro lado. Entonces, como sea que se calme la tormenta, si el Señor está ahí y estamos seguros de eso, podemos confiar en que fue la mejor manera en cómo se calmó la tormenta. Amén. Entonces, el Señor tiene una manera mucho mejor que la nuestra, amén, de calmarla. Entonces, obviamente, pues en medio de nuestro escenario,
pues y más con todos los reportes de la última semana en donde íbamos avanzando, obviamente pues siempre el estado del pastor fue delicado, pero la última semana fue de avances, al punto que pudieron hacerle otro procedimiento que estaba ahí pendiente precisamente porque estaba tan delicado, no se podía hacer. Salió ese proceso que pues ustedes como iglesia nos acompañaron en oración súper bien, sin requerir asistencias como adicionales ni nada, pero al siguiente día fue que la cosa empezó a ser diferente, y en la noche pues el Señor dispuso y dijo, bueno, esta familia, esta iglesia seguramente ya está lista, y pues realmente este tiempo siento yo que fue más para nosotros que para Él. Fue un tiempo de verdad que nos ha dejado muchísimas lecciones y tiempos en donde continuamente venía palabra, una de esas palabras que recuerdo que incluso, bueno, el Señor la trajo a nuestro corazón, pero pues también usó otras personas para hablarla, era que lo que sucedió con Daniel, que el Señor le dice, desde el primer día he oído tu oración, ¿sí? Y yo cuando, bueno, pensaba en esta palabra, yo decía, bueno, fueron 21 días, y 21 días en donde llegaba la respuesta, pues uno espera que, y más viendo los resultados de esa última semana, que esos 21 días se establezcan es para levantarlo, ¿cierto? Para salir de ahí, y más pues con todo lo que venía pasando, pues decíamos, vamos a salir de ahí, pero efectivamente, pues 21 días fueron en donde el Señor establece su perfecta voluntad, ¿cierto? Y bueno, el Señor es soberano, es Dios, y realmente como familia a eso nos aferramos, a su voluntad, ¿sí? Y dice la palabra, versículo 27, dice, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. No estamos hablando de que eran extraños los que iban en esta barca con él, ¿cierto? Eran quienes estaban ahí, los discípulos, ¿cierto? Pero ellos no conocían a Dios, no conocían al Señor Jesucristo realmente todavía, ¿cierto? Porque ellos se quedan, dice la palabra, que los discípulos quedaron asombrados y se preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Y es que la prueba nos lleva a acercarnos más al corazón de Dios, nos lleva a descubrir más su poder y a conocer realmente quién es Él. Descubrimos sus atributos y terminamos diciendo, Señor, finalmente, y eso realmente, bueno, como familia eso pasó en nuestra oración. Al principio pues es la oración humana de Señor, ¿sí? Sácalo de ahí, pero después era de soltar realmente la situación en manos del Señor, ¿sí? Sabiendo que el Señor tiene el poder para levantarlo, ¿cierto? O pues también podía disponer en llevárselo. Pero en este tiempo y en momentos de dificultad es cuando nosotros podemos conocer el corazón de Dios de una manera mucho más profunda, de conocer sus atributos, de conocer que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y en medio del desierto el Señor nos moldea, ¿cierto? El Señor nos pule porque Él tiene un propósito con nosotros y es presentarnos a Él mismo como una novia pura, limpia, ¿cierto? Sin mancha, sin arruga, brillante, resplandeciente. De esa manera es que Dios desea presentarnos a Él. Y si no fuese por las circunstancias difíciles, pues ¿cómo podría ser moldeado nuestro corazón? Entonces, damos gracias al Señor por los tiempos buenos y por los tiempos que a nuestros ojos no se ven buenos, pero que realmente lo son, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Amén.